solo para aclaración, es que como la doctora no nos pudo escuchar, en el grupo anterior que expusimos, Débora, Patricia y Verónica, yo fui la segunda que expuse sobre los derechos humanos y la comunidad LGTBI. En este caso, Virginia solo nos apoyó a presentar porque no tenían los problemas técnicos. Entonces, como esto va a quedar grabado para que la doctora se informe. Gracias. Muy bien, de igual manera lo que podemos hacer es de que le redacten un correo a la autora para que ella tenga también bien el detalle y la explicación, ¿verdad? Que era lo que ella estaba solicitando. Gracias, ingeniero. Nena, no sé qué compañera va a realizar la presentación del... Ahí estamos. Gracias. Muy bien, buenos días, maestra Victoria, buenos días, compañeras. Somos el grupo número 5 y pues tenemos a cargo el tema importancia de la organización social de la diversidad sexual desde lo político y cultural, así como también el contexto internacional sobre la diversidad sexual. Iniciaremos con el tema importancia de la organización social de la diversidad sexual, que está desde lo político, que pues está a cargo de mi persona. Posteriormente se estará presentando la importancia de la organización social desde la parte cultural, que lo tiene la compañera Vilma, y la última parte, que sería el contexto internacional sobre la diversidad, aparte de la compañera Eva Virginia. Entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar con el tema, pues comenzaré explicando qué es la organización política y social. Pues desde la antigüedad, pues bien sabemos que se ha constituido Guatemala históricamente desde desde la historia, pues han trascendido la organización política y pues ha tenido bastantes formas de acuerdo a la organización social, que va desde lo económico, lo cultural, lo político y también lo social, que se dan en espacios en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses, ya sea de clase, género, identidad, sexo, religión o cultura, pues intervienen para la transformación del sistema vigente. El Consejo de Organización Política pues se considera que es el conjunto de principios, medios, actividades e instituciones con que se dirige un grupo humano de carácter público y colectivo a distintos niveles. El ser humano, pues bien sabemos que es un ser social, lo que quiere decir que le es inherente el agruparse y organizarse en comunidades más o menos numerosas para garantizar su supervivencia. Las formas de organización política adoptadas pues van a depender del número de factores, entre los que se cuentan el número también de individuos que integran el grupo, la extensión del territorio o sus medios de producción. A partir de un cierto grado de complejidad de la sociedad, como excedentes ya sea en la producción, que han de organizarse en torno a la repartición de tales excedentes con altos niveles demográficos y territorios exentos, o también la exigencia de la organización por distintas circunstancias. La organización política social pues está relacionada a las actividades, acciones que realiza la sociedad civil, grupo de personas y organizaciones públicas y privadas para demandar pues o promover, mantener o reformar ciertos cambios, como por ejemplo pues están el respeto a los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ, aprobación de leyes, implementación de políticas públicas y la lucha por sus territorios. La organización social de la diversidad sexual desde lo político
pues surgió inicialmente con la primera marcha del orgullo gay en Guatemala para afirmar el sentimiento de orgullo de sus identidades y orientaciones sexuales, pues visibilizando su presencia en la sociedad para demandar y exigir justicia principalmente por las muertes causadas por la homofobia y la demanda al acceso para el tratamiento del VIH. Fue gracias a la articulación como la sociedad civil y no gubernamental que se logró que el Estado gestionara pues medicamentos. Esto pues fue a través del Fondo Mundial y de mecanismos coordinador del país, MCP, tratamientos dirigidos a esta población, principalmente por enfermedades de infección de transmisión sexual y VIH, que fueron a través de las clínicas de vigilancia centinela de ITS y VIH Visits y las clínicas de unidad de atención integral WAI, quienes brindaron atención médica y tratamientos. Posteriormente, pues otro de los logros que ellos obtuvieron pues fue la necesidad como la defensa y respeto de sus derechos humanos, así como la inclusión a la educación, la salud, oportunidad a un trabajo digno y acceso a la justicia. La lucha de estos grupos pues ha permitido la representación de la diversidad sexual en el Congreso de la República. Por ejemplo, ahora podemos ver la participación de la diputada Sandra Morán, quien fue la primera feminista lesbiana, y Aldo Dávila, primer diputado gay, pues pese a la discriminación, rechazo y amenazas por su preferencia, pues su lucha se hace evidente al impulsar iniciativas a favor de los derechos humanos de la comunidad LGTBI en el Congreso de la República. Dentro de las dificultades que se han presentado, pues existen principalmente que la organización social desde lo político es que sus integrantes no han adquirido herramientas teóricas y políticas, ya que la información que existe sobre la comunidad LGBTIQ+, es mínima y es por internet en organizaciones gubernamentales. Pues en mi caso, pues relacionada a esta parte, pues sí, bastante complicado encontrar información y fue a base de noticias, pero realmente son temas bastante puntuales, entonces sí fue bastante complicado. Más que nada, pues sí, esta información se obtuvo a base de entrevistas directamente a representantes de organizaciones y también de activistas por los derechos humanos de estas personas. La información que se encuentra pues es mínima y la que existe pues se encuentra en las organizaciones que defienden los derechos por esta población. Asimismo, pues estas instancias llevan a cabo la tarea de empoderar a estas personas debido a la lesbofobia, homofobia y transfobia que aún prevalecen en las instituciones sociales, como es la justicia, la familia, la educación, la religión y el trabajo. Esto ha imposibilitado un acercamiento a la comprensión de las particularidades y circunstancias a las que se ven sometidas la comunidad LGTBIQ+, pese a la vigencia de la actual Constitución Política de la República y de los acuerdos internacionales como el principio de Yogyakarta, en donde reconocen los derechos de las personas LGBTIQ+, y de acuerdo a estos principios, pues se debe respetar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, estableciendo estándares básicos para evitar abusos y dar protección a sus derechos humanos sin excepción. No obstante, pues como es evidente, pues se siguen vulnerando los derechos en salud sexual y reproductiva, educación, empleo, acceso a un trabajo digno, el derecho a la vida, a la integridad, entre otros. En este sentido, pues se ha llegado a invisibilizarlos, ya que no se ha implementado políticas públicas
para atender sus necesidades y crear espacios libres de estigma para que puedan convivir con igualdad, dignidad y respeto. En lo que respecta a la labor del Estado, pues han sido las organizaciones no gubernamentales integradas por esta comunidad y personas heterosexuales quienes han implementado programas y proyectos, además de realizar acciones que promocionan el goce igualitario de los derechos humanos en educación integral, en salud y prevención y tratamientos de infecciones de transmisión sexual, VIH avanzado, así como también capacitación y talleres para la reducción de estigma y discriminación de los derechos humanos, incidencia política, apoyo legal y psicológico. Entonces, les voy a dejar a la siguiente compañera. Muchas gracias. Gracias, Brendy. Doctora, ingeniera, compañeros, compañeras, tengan muy buen día. A mí me corresponde abordar lo relacionado a la organización social de la diversidad sexual desde el aspecto cultural. Y pues lógicamente analizamos que el aspecto cultural pues está estrechamente vinculado a las realidades socioeconómicas y sociopolíticas, desde una mirada compleja e integral en donde vienen a converger diversos elementos, tanto por ejemplo, lo jurídico, lo ético, lo religioso, la moral, la salud, los derechos, y que todo ello pues está estrechamente vinculado a lo que es la práctica cultural de una sociedad. Por lo tanto, pues este aspecto viene a constituir fundamentalmente una influencia directa en la vida de las personas y en el funcionamiento de una sociedad. Y para partir de este análisis en cómo repercute la organización social en el aspecto cultural, pues lógicamente tenemos que iniciar reconociendo que Guatemala es una sociedad con diversidad cultural, en donde se reconocen 4 grandes pueblos, y dentro del pueblo maya, pues incluso existen 22 grupos étnicos diferenciados. Entonces vemos que sí es una sociedad pluricultural. Sin embargo, el Estado que prevalece en Guatemala, pues es un Estado creado desde, por y para los intereses de una clase hegemónica, representada lógicamente por hombres blancos, intelectuales, heterosexuales, ¿verdad?, que constituyen la clase hegemónica que ejerce el poder, y que esto viene a caracterizar al Estado guatemalteco como un Estado patriarcal, racista, clasista, en donde no hay cabida, lógicamente, para un Estado plurinacional. También vemos que pues este sistema opresor del patriarcado pues es el más antiguo de la humanidad, ¿verdad? Por lo mismo, pues legitima, normaliza y legaliza una cultura de la desigualdad a través de sus diversas instituciones, así como la creación también propia de diferentes mecanismos, tanto legales, cómo se utiliza el conocimiento, la academia, ¿verdad?, aspectos ideológicos y políticos que se manifiestan pues a través de leyes, teorías y prejuicios, discursos de odio, y todo esto prevalece dentro de la sociedad. Como segundo elemento, también es importante comprender el aspecto de lo que es la cultura. Y para ello, pues quisiéramos el apoyo de 2 compañeros o compañeras que nos pudieran compartir brevemente qué comprenden por cultura. ¿Alguien nos quisiera apoyar en este sentido de qué comprenden por cultura? Cuando escuchamos el concepto de cultura, ¿qué comprendemos? ¿Qué elementos implica y cómo se ejerce? Podríamos decir que es un conjunto de conocimientos que uno va adquiriendo de acuerdo a lo que las familias y la sociedad va compartiendo a través de las generaciones y que se van realizando de forma intelectual, ya sea lectura, estudio, trabajos, y nos permiten un aprendizaje que marca nuestra identidad. Muchas gracias, Débora. Usted ha mencionado aspectos bien importantes. No sé si alguien más, algún compañero o alguna otra compañera quisiera
aportarnos algo más de lo que ha dicho la compañera Débora. No sé, compañeros, compañeras, bueno, si no hay, para avanzar y aprovechar el tiempo, pues gracias, Débora, por sus aportes. Usted ha mencionado elementos bastante importantes de lo que es la cultura. Y pues el concepto de cultura, ¿verdad?, surge exclusivamente como un privilegio de la clase hegemónica. Proviene cuando escuchamos el concepto cultura, pues a mí me vino a la mente lo que mencionaba el doctor Jonathan Rodas, ¿verdad?, de estos hombres barbudos y antiguos, ¿verdad?, que eran los intelectuales y que eran los que creaban toda la teoría. Y entonces el término de cultura viene del latín cultus, que se refiere al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales. Por lo tanto, pues sí tiene un origen desde un pensamiento hegemónico. Por lo tanto, pues no es raro que aún hoy en la actualidad el concepto de cultura desde esa perspectiva occidental se asocie con términos como civilización o como el intelecto o como el progreso, con los valores. Muchas veces se menciona, ¿verdad?, que hay personas incultas porque se asocia mucho con lo que es la educación y con el intelecto. Sin embargo, pues la cultura en un sentido más amplio es el producto de las relaciones y del tejido que, como decía Débora, ¿verdad?, se construye y se desarrolla en una sociedad determinada. La cultura se expresa a través de las tradiciones, de las costumbres, de la vestimenta, de las prácticas, de la forma de ser, de las normas de comportamiento y por muchos otros elementos más que son parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, todas, todos y todes somos portadores y ejercemos cultura. No hay alguna persona que no sea parte o expresión de esa cultura que se va adquiriendo socialmente. La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismos. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. La evolución histórica del Estado y las sociedades guatemaltecas, pues lógicamente han determinado y han configurado y consolidado una cultura predominante que es resultado de la herencia patriarcal, colonialista y capitalista. Y el ejercicio de esta cultura, pues lógicamente está fuertemente impregnado de prácticas, pensamientos y actitudes racistas, machistas, sexistas, también con un alto grado de religiosidad y también con una moral y una ética desde un punto de vista occidental, lógicamente. Todo ello viene a generar dentro de la misma sociedad un individualismo, muchas veces un conformismo y sobre todo también un sectarismo social. La organización de la diversidad sexual desde el aspecto de la cultura lo que busca es construir una nueva cultura que muchos autores y muchas autoras y desde la militancia también organizativa de la diversidad sexual se le denomina la cultura de la igualdad. Pero ¿qué ha llevado a la diversidad sexual a organizarse? Pues lógicamente, ¿verdad?, de que son múltiples las violencias y exclusiones que enfrenta la población de la diversidad sexual, derivadas de la heteronormatividad que ha sido impuesta desde una cultura machista y que esa cultura se expresa en prácticas y en pensamientos homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos. Lo que lleva pues a organizarse para buscar el respeto a su vida en primer lugar, a su dignidad como seres humanos, a la inclusión dentro de las políticas públicas, también a lo interno de las organizaciones pues se busca la aceptación, el apoyo, la formación para poder tener espacios de análisis, de reflexión, de investigación que permitan el reconocimiento de sus derechos humanos y sus derechos sexuales y reproductivos y poder luchar contra la invisibilidad y la cultura del silencio
esa clandestinidad que les prohíbe vivir una sexualidad libre y sin culpas. Por lo tanto, pues parte de la lucha de los movimientos sociales se expresa en una, bueno, eso lo obtenía, esa información se obtenía a través de algunas entrevistas. Entonces, las personas de la diversidad sexual manifiestan que dentro de los movimientos sociales sí existe una cultura de tolerancia, en donde se defienden algunos casos paradigmáticos, ¿verdad? Por ejemplo, se le da respaldo a la situación que atraviesa el diputado Aldo Dávila, o también se respaldan las acciones del PDH, pero que sin embargo, muchas veces estas acciones generadas desde los movimientos sociales no trascienden, porque pues realmente no hay en el trasfondo no hay un reconocimiento y una aceptación cultural y política de la diversidad sexual. Y con estas prácticas, pues lo que se hace es reafirmar nuevamente la llamada normalidad heterosexual. Entonces, pues el análisis y la investigación nos lleva a concluir de que es necesario, es importante que en estos espacios se trascienda hacia la llamada nueva cultura de la igualdad, posicionada desde un discurso, tendría que estar posicionada desde un discurso ético internalizado en los mismos movimientos sociales en favor de un movimiento, de una lucha de la diversidad sexual que permita realmente establecer un nuevo orden en donde la sexualidad pues ya no se vea solamente desde la parte biológica, sino también trascienda a la parte ética, pero ya una sexualidad repensada y resignificada, en donde no se culpe o no se le señale o no se le, como les dijera, se perciba como parte de una cultura de pecado, porque no está dentro de los patrones de la reproducción, que es lo que el mismo sistema pues ha impuesto, ¿verdad? Que la sexualidad sirve solamente para la reproducción de la especie y cuando es orientada al placer y a la libertad con responsabilidad, también es importante mencionar en condiciones elegidas de igualdad y de responsabilidad, pues eso ya se viene a constituir en algo fuera de lo heteronormativo, y de ahí que viene toda esa discriminación, exclusión, y que muchas veces pues genera hasta los crímenes de odio de todas las llamadas minorías sociales, entre las cuales pues se encuentra la comunidad LGBTQ+. Entonces hasta ahí me quedaría y le dejaría el tiempo a la compañera Vicky. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí. Sí, Vicky, se te escucha. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días, doctora, compañeras, compañeros, ingeniera. Bueno, pues siguiendo con el hilo conductor, ¿verdad?, de nuestra investigación. Bueno, como tercer tema, pues entra el contexto internacional sobre la diversidad sexual. Y pues inicio con una pregunta, ¿verdad? A ver, ¿quién de ustedes? ¿Algún hecho histórico, ¿verdad?, a nivel internacional que haya sonado fuerte, ¿verdad?, a nivel de los medios de comunicación o que ustedes, ¿verdad?, hayan escuchado? No sé si alguien quiere aportar, ¿verdad? Si alguien ha escuchado algún hecho histórico sobre la diversidad sexual a nivel internacional. ¿Alguien que se anime? ¿Alguien por ahí? ¿O no habrán escuchado? Bueno, pues
contarles, ¿verdad? Que la diversidad sexual, ¿verdad? A nivel internacional, pues fue el inicio, ¿verdad? Si bien sabemos que la comunidad LGBTIQ+, pues ha existido desde siempre, únicamente pues que anteriormente pues no se les reconocía sus derechos, ¿verdad? No eran reconocidos como tal, como personas, como seres humanos, pero si bien reconocer que el mes de junio, ¿verdad? Como el mes de la diversidad, especialmente el 28 de junio, ¿verdad? En donde pues se conmemora el Día Internacional del Orgullo y las marchas y desfiles como manifestaciones sociales, ¿verdad? De la reivindicación de los derechos para la población sexualmente diversa. Pues esto no quiere decir que nuestra labor como profesionales o defensores de derechos pues sea crear filtros para retractar, ¿verdad? Correctamente de una u otra forma a la población LGBTIQ, sino que a la hora de hacerlo seamos los más consecuentes posibles con el entendimiento que nos merece su historia política y social, ¿verdad? Las compañeras pues daban a conocer insumos realmente importantes desde lo político, desde lo cultural, ¿verdad? Y también desde lo social. Dentro de esta sociedad que discrimina y juzga desde la ignorancia, ¿verdad? Basada en estos preceptos que pues actualmente pues algunos lo toman como tradición. Lamentablemente, ¿verdad? Ya en el siglo XXI pues se sigue tomando estas acciones. Perdonen que ahí escuchan a mi perrita. Bueno, pues nosotros pues quisimos enfocar esta parte, bueno, este tema desde la historia a nivel internacional. Si bien pues no quisimos redundar un poquito, ¿verdad? Porque en las exposiciones anteriores pues daban a conocer bastante información a nivel internacional. Entonces, lo quisimos plasmar para enriquecer estos conocimientos, ¿verdad? A nivel de la historia. Bueno, pues inicio, ¿verdad? Un elemento importante fue el 28 de junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Fue el inicio porque mujeres trans, afroamericanas y latinas, ¿verdad? Junto con otros jóvenes homosexuales que vivían en las calles y pues ellos debían prostituirse, ¿verdad? Y ellos fueron quienes se rebelaron contra los abusos, especialmente de la policía, ¿verdad? Que solía hacerles mucha violencia, ¿verdad? Entonces fue una noche específicamente, ¿verdad? Que había una fiesta y pues lamentablemente pues terminó en disturbios y pues dentro de los personajes conocidos, ¿verdad? O ustedes pues tal vez ya han escuchado a Silvia Rivera y Marsha Johnson, bueno, pues que le dieron vida a este movimiento de la comunidad LGBTQ. Y bueno, pues aproximadamente pues de 49 años por ahí, ¿verdad? Hombres y mujeres homosexuales o bisexuales, ¿verdad? Trans de la comunidad, pues le dieron a la sociedad que debía reconocerles, ¿verdad? Y respetarles como seres humanos, como con derechos iguales, ¿verdad? Que la mayoría. También pues una premisa que logró fuertes alianzas con movimientos pacifistas, feministas y sindicales alrededor del mundo, ¿verdad? Eso fue pues alianzas que se trabajaron para fortalecer estos movimientos. Sin embargo, pues los procesos de discriminación a nivel de Occidente, ¿verdad? Pues vienen desde muchos años atrás. Si bien, pues, otro elemento fue durante el Holocausto, ¿verdad? Donde fueron marcados
con un triángulo rosado invertido, ¿verdad? Y pues muchos de ellos fueron asesinados en campos de concentración, casi que fueron un aproximado de 15,000 hombres, ¿verdad? Homosexuales específicamente. Y bueno, y ellos pues fueron catalogados en su momento, ¿verdad? Como asociales, junto con otra cifra, ¿verdad? De mujeres lesbianas que eran obligadas a prostituirse y tener hijos para entregarle a otros grupos adinerados, ¿verdad? O fueron retornados, ¿verdad? Luego, pues otro elemento importante fue en España, ¿verdad? Que básicamente como que de 5,000 hombres homosexuales fueron desaparecidos, ¿verdad? No se sabe qué hicieron, pues me imagino que pues los mataron, ¿verdad? Pues en otro momento, ¿verdad? En Italia, el presidente Mussolini pues exilió a miles durante ese tiempo, ¿verdad? Los exilió. Luego, pues en Francia, ¿verdad? En el régimen Vichy, se les persiguió con listas, ahí sí que los catalogaron como listas rosadas, ¿verdad? Y tenían ahí toda la base de datos y sus nombres reales, ¿verdad? Para luego ser asesinados por los nazis, ¿verdad? Esto pues pasó en Francia. En 1730, en Holanda, pues se llevó a cabo pues la llamada masacre holandesa de los sodomitas, ¿verdad? Una de las más fuertes persecuciones a la población homosexual, ¿verdad? Avalada por la ley de Sodoma, ¿verdad? Pues lamentables hechos. Luego, pues el Reino Unido, ¿verdad? Más de 400 años, pues se penalizó hasta con la muerte las relaciones entre personas, ¿verdad? Del mismo sexo, o sea, de la comunidad LGBTI. Y pues a razón de eso, pues Oscar Wilde, ¿verdad? Fue apresado, ¿verdad? En ese tiempo. Pues para seguir, ¿verdad? En el oriente de la India, desde la antigüedad, se reconocía y veneraba a la población trans bajo el nombre de Ijra, ¿verdad? Como un tercer sexo le llamaba, ¿verdad? Que era para ellos el origen celestial. Y esto fue pues hasta la colonización inglesa. Bueno, pues luego pues nos vamos a Japón, ¿verdad? Donde existían prácticas homoeróticas, ¿verdad? Que esto pues era a través del Shudo, pues algunos lo han escuchado, una línea del budismo. Esto pues fue promovida por el filósofo Kukai, que esto pues fue a nivel antiguo, ¿verdad? Luego pues en Grecia relacionaba el aprendiz con su maestro, ¿verdad? A través de la sexualidad entre hombres. Para ellos pues era algo importante, ¿verdad? Que lo abordaba, ¿verdad? Pero era a escondidas, ¿verdad? Y nos vamos a China, ¿verdad? Que ahí pues también se promovía la leyenda sobre los 7 sabios del bosque de bambú, ¿verdad? Donde 2 de ellos tenían relaciones sexuales entre ellos. Sin embargo, pues a la llegada del cristianismo occidental, todos estos relatos y prácticas fueran estigmatizadas y perseguidas, ¿verdad? Y rechazadas por otras personas. Y bueno, pues ahora, ¿verdad? Aunque en los últimos años ha sido de cambios y movilización, la modernidad pues tampoco ha sido aliada de la lucha social de la población LGBTIQ, ¿verdad? La cual pues carga muchos estigmas
y vidas perdidas, lamentablemente, ¿verdad? Por estos crímenes de odio y por todas estas víctimas, ¿verdad? Entonces, pero también nos dimos a la tarea, pues, para que fortalecer estos conocimientos o pues también para que las vayan conociendo. Bueno, pues iniciamos con el 24 de junio de 1973, ¿verdad? En Nueva Orleans, Luisiana, pues ahí murieron 31 personas en el incendio que fue provocado, ¿verdad? En un bar gay, en el cual pues se encontraban reunidos miembros de la primera iglesia homosexual, ¿verdad? En Estados Unidos, y pues que los medios pues ignoran los sucesos y pues lamentablemente, ¿verdad? Las investigaciones pues ya no, nunca avanzaron y no se sabe en realidad qué fue lo que pasó. El 12 de junio del 2016 en Florida, ¿verdad? Orlando, Florida, pues murieron 50 personas y 53 pues quedaron heridas por el tiroteo perpetuado, ¿verdad? Por Omar Maiten, ¿verdad? En una discoteca gay también. Las investigaciones igual, ¿verdad? Que fue un caso de homofobia, ¿verdad? Luego, pues en el 2015, la policía turca, pues violentó la marcha del orgullo, ¿verdad? En Estambul para evitar las otras manifestaciones. Pues básicamente en ese tiempo, pues hirieron a muchas personas. En junio del 2013, ¿verdad? El presidente ruso, Vladimir Putin, pues promulgó la ley contra la propaganda gay, ¿verdad? Promoviendo la homofobia y ocasionando que el activismo pues deba mantenerse muy oculto. Pues también en marzo del 2017, en Chechenia, ¿verdad? Comenzó una purga, persecución, ¿verdad? Contra los hombres homosexuales, con la finalidad de limpiar el territorio, ¿verdad? Así le llamaban. Esto pues fue promovida por el presidente en ese tiempo, pues que fue Ramzan, y pues esto fue avalado por Rusia y algunos medios internacionales. Y pues también esto fue avalado por la ISIS, ¿verdad? ISIS en el Medio Oriente, que ha lanzado pues a cientos de hombres, ¿verdad? Y mujeres homosexuales y trans desde las terrazas de los edificios como una cruzada islámica antihomosexual, ¿verdad? Hasta dónde llegan. Y pues aquí en América Latina, ¿verdad? Pues la revolución cubana del presidente Castro, ¿verdad? Que encarceló y desapareció a muchos homosexuales. Igualmente, pues la llamada en Argentina, ¿verdad? En Chile, en Perú, en Colombia, ¿verdad? Que masacraron y pues desplazaron a personas de la comunidad LGBTIQ desde sus hogares y desde sus comunidades de origen, ¿verdad? O pueblos de origen. Pues fue una masacre tal. Y pues es por eso mismo que está en nuestras manos pues romper estos círculos viciosos de discriminación avalados por la falta de información, pues de rápido recorrido por una parte del panorama, este es el panorama histórico, ¿verdad? De la comunidad LGBTIQ, que nos permite pues comprender bueno, pues ya para finalizar, ¿verdad? Que esto pues nos permite comprender que el orgullo pues no es un capricho, ¿verdad? Ni un festival, sino que rinde tributos pasados para clamar pues libertad, amar sin prejuicios y conmemorar el dolor en el color, ¿verdad? Entonces, muchas gracias
queríamos presentar un pequeño video de una compañera, pero no sé si es posible, todavía hay tiempo. ¿De cuánto tiempo más o menos? Es de un minuto. Ah, Doctora. bueno, Sí. pásenlo por favor y luego ya quiero hablar con ustedes y pasa el siguiente grupo, por favor. Muy bien. Hola a todos y todas. Mi nombre es Andrea Díaz, pertenezco a la Asociación Vidas Paralelas de Quetzaltenango. Vidas Paralelas es una organización de... Hola a todos y todas. Mi nombre es Andrea Díaz, pertenezco a la Asociación Vidas Paralelas de Quetzaltenango. Vidas Paralelas es una organización de mujeres. No sé si todos escuchan, pero sí hay mucho sonido. Lo que recomendaría, por favor, es que lo subieran mejor en la plataforma o lo pasaran para que cada una lo puede ver y así ya pueden también analizarlo. Gracias, doctora. Entonces lo vamos a subir. Es un pequeño video de una compañera activista de la comunidad de LGBTQ+, de acá de Quetzaltenango. Es una asociación, entonces lo vamos a estar compartiendo para que puedan conocer ustedes cuáles desde su mirada han sido los beneficios y los impactos, tanto en lo político como en lo cultural, de ser parte de una organización de la diversidad sexual. Muchas gracias, licenciada. Sí, gracias por el gusto de exponer, perdón. Solamente para aprovechar el tiempo, porque estamos ya sobre el tiempo y perdonen que les quité mucho tiempo también, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, ahorita nos toca el último grupo, pero como estamos un poco atrasados con las reseñas, esta vez les voy a pedir que escriban 2 páginas de reseña y va a tener un valor de 10 puntos. ¿Sí? Entonces, en esa reunión vamos a hacer 2 reseñas. En la siguiente vamos a hacer otras 2, o sea, el 30 es la siguiente clase. Es el 31, perdón. El 31 tenemos la siguiente clase y para ese día igual ustedes tendrían que presentar 2 reseñas para que tenga un valor de 10 puntos, o sea, 2 páginas, no una página, sino 2 páginas. En principio eso quería decirles y estaría también en más o menos una semana, voy a poner el último foro para que tratemos de sacar todas las actividades pendientes este mes, ya que el 14 de noviembre es el último día de clases. Entonces ese día pues ya tendríamos que entregar también, porque como si ustedes se dan cuenta, vean, muy buenas exposiciones han habido y muy buenos aportes. Entonces, para el trabajo final que tenemos con ustedes es una ruta de atención en donde se puedan plasmar políticas públicas, formas de convivencia, aspectos culturales que podríamos proponer a cambiar a partir de reconocer que hay violencia, que hay toda una serie de situaciones que se da. Entonces, que ustedes puedan ver dentro de todas estas exposiciones, ir como sacando esos elementos que nos pueden servir para ir construyendo esa cultura, digamos, esa política o esa ruta de atención a los casos de la diversidad sexual, o sea, a la diversidad, a la diversidad sexual a partir de una cultura de respeto, de igualdad, en donde podamos vivir en convivencia, ¿verdad? Entonces, les solicito que vayan avanzando con esto, porque esto sería de entregar el 14 de noviembre, para no tener atrasos y podamos salir muy bien y pues ustedes también descansar. Eso quería mencionarles.
para que podamos, digamos, terminar con lo que tenemos pendiente. Y solamente eso para darle participación al siguiente grupo que tendría que exponer es Clara Magdalena, María Magdalena Tum. Yo creo que solo son 2 personas las que están inscritas acá. Es Clara Magdalena González Ixtetela, por favor, para que puedan aprovechar el tiempo y terminar a las 9, a más tardar 9:35. Sí, por favor, gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros, doctora. Nosotras, sí, efectivamente somos 2 personas. El tema que nos corresponde exponer en realidad son 2 grandes temas que vamos a tratar de exponerlos en el tiempo que nos resta. El primer tema, pues, es tendencias del poder patriarcal, clasista, racista, que atenta a las expresiones de la diversidad sexual. Entonces yo creo que la compañera Magdalena está proyectando. Gracias. Y pues vamos a iniciar hablando y haciendo el análisis sobre el patriarcado y cómo el patriarcado como un sistema de dominación también directamente afecta a la diversidad sexual en nuestro país, y que en realidad no solo en nuestro país, sino que a nivel en el ámbito internacional. Entonces tenemos acá una definición del patriarcado. Magda me va a hacer el favor de pasar la presentación, que según Hartman es un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material en el que hay unas relaciones jerárquicas y una solidaridad entre hombres que les permite dominar a las mujeres. Esta definición hace referencia obviamente a las relaciones sociales que existen actualmente entre hombres y mujeres, aunque en la realidad estas relaciones también invisibilizan a la población diversa, digamos, o a la población LGTBI, aunque en realidad pues el sistema patriarcal no solamente oprime y reprime los cuerpos de las mujeres, también oprime, reprime e invisibiliza las otras formas de expresión del cuerpo y de la pluralidad de los cuerpos como tal como también lo cita Lorena Cabnal en su análisis en el patriarcado y la forma en que este patriarcado originario ancestral, le llama ella, que existe, digamos, en las comunidades indígenas, esta existencia de este sistema de opresión que invisibiliza a los otros cuerpos que no son hombres y no son mujeres. Entonces, el patriarcado como un sistema de dominación se expresa y se mantiene en esta sociedad a través de la violencia. Y Galton, que es un autor que ha investigado y ha aportado mucho sobre la violencia, pero también las otras formas de generar una cultura de paz, justamente desde la justicia, desde el acceso a la justicia. Galton hace referencia de 3 manifestaciones de violencia. Una de ellas es la violencia directa, que se puede reconocer quién es el victimario y quién es la víctima. Y otra forma de violencia es la estructural, que él dice que esta violencia estructural pues se genera o se puede, no se puede como visibilizar rápidamente, porque está dentro de estos sistemas sociales, y en este caso dentro del sistema patriarcal, pues produce un daño a los derechos básicos de todas las personas. Y la violencia simbólica y cultural, que lo tienen las dos, relaciona la violencia simbólica y la violencia
cultural como el pilar fundamental del patriarcado y de la violencia en sí, porque esta violencia, como ya en otras exposiciones nos compartían las compañeras, es la forma en que la sociedad guatemalteca pues ha internalizado y ha naturalizado lamentablemente las formas de cómo se debe de relacionar o debe de funcionar una sociedad, y que esta forma simbólica es la que da vida o da sentido a este sistema patriarcal para que exista una violencia estructural y que exista una violencia directa. Entonces, si nos damos cuenta, según los aportes de Galton, él hace mucho énfasis en cómo ir cambiando esta violencia simbólica, de cómo buscar estrategias desde la cultura de la paz, desde la ternura, desde otras formas de relacionarnos entre las comunidades, ya que conocemos ahora las que estamos en la maestría y otras personas que han estado en otros espacios formativos, se sabe, conocemos y reconocemos que existimos diferentes personas con diferentes cuerpos, con diferentes sentimientos, con diferentes formas de relacionarnos, y que esto también permite que podamos construir otras formas de relacionarnos y de buscar el bien común de toda la población. Pero para poder seguir con el tema, vemos en la siguiente presentación, Magda, cómo el patriarcado como sistema se refleja en las prácticas cotidianas, en los prejuicios, en las ideologías, tal como es el machismo, el clasismo y el racismo y el sexismo. Este sistema patriarcal se manifiesta en estas expresiones en la vida cotidiana de las personas que, como lo decía anteriormente, invisibilizan no solamente los aportes, las luchas de las mujeres, más bien invisibiliza y oprime también a la diversidad sexual. Y para eso vamos a ver la definición de machismo en la siguiente presentación, que dice Mora y Ramos en una investigación sobre machismo, victimización y perpetración en mujeres y hombres mexicanos, que es un estudio sobre cómo el machismo se manifiesta en la población mexicana, aunque en realidad pues tenemos mucha similitud en estas formas de violencia en Guatemala. Y esta definición pues nos dice que es una ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer, y que de alguna forma, cómo se expresa, pues ha generado que los hombres crezcan y se les forme como personas agresivas, que son independientes, que tienen dominio, mientras que a las mujeres pues nos colocan en un espacio de sumisión, de debilidad, de dependencia, que necesitamos como el apoyo de siempre de los hombres que vienen y nos salvan. Y relacionado a esto, a la población LGTBI, el machismo no ha permitido y ha generado estrategias desde lo simbólico, pero también desde esa violencia directa para despojar esa ternura, esa relación y esa otra forma de relacionarse entre hombres, en expresar sus sentimientos, y que de alguna forma el hecho de ser gay, de ser lesbiana, de ser trans, pareciera que en nuestra sociedad es algo que se ve, que es anormal, que no está bien, que está fuera de las reglas de este sistema patriarcal, y que de alguna forma asocian a la diversidad a la inferioridad también, como se nos dice a nosotras las mujeres. Por lo tanto, el machismo pues es otra forma directa, digamos, de que el patriarcado se va manifestando, pero también se va como
fundamentando cada vez más, aunque en algunos espacios pues se va cambiando, pero ya a nivel, digamos, como nacional, el machismo en las comunidades es bastante fuerte y es mucho más fuerte para una persona que se declara lesbiana o gay o trans. Este machismo también se proyecta hacia los cuerpos diferentes de las y de los compañeros de forma violenta. Y luego vemos la siguiente definición, que es el clasismo y el racismo, que relacionado, digamos, al tema de la diversidad, nos podemos dar cuenta que podemos considerar que el clasismo es otra expresión del fenómeno del racismo, que tienen bases históricas en nuestro país desde de la colonia, lo que les hacía referencia de algunas compañeras feministas comunitarias que son y de coloniales, que son las que se acercan al análisis de analizar cómo el patriarcado en pueblos originarios ha llegado y ha generado a través de estas expresiones e ideologías de situar a las mujeres, no solo a las mujeres, sino a la diversidad, en espacios reducidos e invisibilizados, que de alguna forma pues genera esclavitud, genera exclusión para acceder a los derechos. Si vemos acá, David Carvalho nos da una definición de clasismo y el racismo y cómo se relaciona, que de alguna forma, pues como ya les decía, tiene orígenes del colonialismo y que lo que busca o lo que genera, digamos, esta forma de ver el mundo y de cómo excluir a ciertas etnias de clases, digamos, porque acá también vemos quién tiene privilegios, quién no tiene privilegios, y relacionado a eso, pues lo que busca es desposeer a los derechos humanos como tal, y que de alguna forma, pues estas prácticas se vuelven como prácticas culturales, que ya las compañeras también hicieron referencia en la exposición anterior, que simbólicamente o en nuestro imaginario social creemos que las expresiones de la diversidad sexual pues son formas como no aceptadas en las comunidades, aunque en realidad también se genera este racismo a esta población. Y luego vemos la definición del sexismo, que según Victoria Su en su diccionario Ideología Feminista, pues nos comparte que es un conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, que es el femenino. Como ya lo explicaba, pues esto al final tiene mucha relación de cómo también la diversidad sexual en el sexismo se ve como invisibilizado, pero también se le coloca en este lado femenino sin poder darnos como la posibilidad de comprender que la diversidad a nivel internacional como también a nivel nacional existe, están, viven, se organizan, tienen formas propias de ver, de analizar y de articularse, digamos, en el movimiento social. Vemos como estas prácticas del machismo, del clasismo, del racismo y del sexismo no solamente invisibiliza estos aportes de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, a que se les exige, digamos, algunos estándares de belleza,
de funciones en la sociedad para sostener a todo este sistema, vemos también cómo a la población LGTBI son violentados, son excluidos, son invisibilizados en todos sus aportes, aunque la realidad nos está mostrando que existen otras formas organizativas, otras formas de amar, otras formas de pensar y otras formas de construir una relación basada desde la ternura, basada desde la paz, de la justicia y del bien común. Y dejo a la compañera Magda para que siga con el siguiente tema. Gracias, Clara. Buenos días, maestra, ingeniera, compañeras y compañeros. Vamos también a reflexionar un momento sobre esos poderes conservadores, radicales, extremistas que imponen sus intereses en torno a los derechos humanos de la diversidad sexual. Prácticamente cuando nos referimos a estos poderes conservadores, radicales y extremistas, situamos primero al Estado, a las élites de poder, a la iglesia, la educación, todo ese sistema educativo, el sistema de salud que de una u otra forma, pues de forma consciente y inconscientemente están imponiendo intereses en el imaginario de toda la sociedad, tal como vemos en la imagen que se está proyectando. Tenemos ahí a un hombre, ¿verdad? Con un arma y también con una cruz. Y pues esa ha sido la estrategia del Estado contra las personas que de cierta forma consideran que salen de ese orden que ha impuesto el sistema patriarcal. Acá tenemos también una imagen donde nos hace reflexionar sobre cómo con los valores del cristianismo pues también se lastima y se les veda los derechos a la población de la diversidad sexual. Como mencionaba, el Estado es el primer ente conservador, extremista y radical. Prácticamente desde la colonización se dio, bueno, por lo menos en América, durante la colonización se vino a imponer un control social, a normar el género, la sexualidad y la familia. Como vemos en esa imagen, pues ya traían estandarizado cómo debe ser una familia, cómo debe estar conformado por un hombre, una mujer y luego los hijos, ¿verdad? Entonces, durante la colonización, pues la sexualidad como un recurso de dominación fue algo de lo que se fueron tomando. Se impuso lo que es la heterosexualidad y que no hay otra forma de sexualidad más que ser hombre, ser mujer, que yo debo querer a un hombre y a una mujer. Nada más, fuera de eso no se puede, ¿verdad? El Estado pues ha estado operando desde el patriarcado, como ya lo mencionó la compañera Clara, también desde el racismo, el clasismo, el machismo, y pues una forma particular del Estado es que siempre se ha manifestado mediante la violencia, la discriminación y subordinando a la mayoría de la población. Estos poderes conservadores prácticamente pues imponen sus intereses, sus formas de pensar sobre hombres y mujeres, como también sobre la diversidad sexual de todas las culturas. Y en el caso de Guatemala, pues podemos mencionar sobre la población maya, garífuna, xinca, que prácticamente si la población LGTBI sufre como esta discriminación por la orientación sexual, se van sumando otras formas de opresión, como lo es el racismo, que una persona mestiza pues no sufre las mismas formas de discriminación desde el racismo, ¿verdad? O viceversa. Entonces, las formas de opresión cada vez se van como aumentando hacia la población. Y bueno, en los últimos años, pues han existido diferentes teóricas feministas y queer que han planteado que la heterosexualidad predominante en las sociedades contemporáneas, pues son un sistema de pensamiento omnipresente y que atraviesa todas las dimensiones de nuestra sociedad. Acá podemos ver
una imagen de los años 58, 62, en la tercera línea, en la segunda línea, en el número 27, donde dice que una persona fue detenida por ejercer la homosexualidad, y en la número 4 también, que fue detenido por ejercer la homosexualidad. Pues en Guatemala, como ya expuso el grupo anterior, pues se criminaliza a las personas de la comunidad LGTBI. Entonces vemos cómo es que el Estado lo que necesita es violentar, ¿verdad? Tiene esa necesidad de eliminar, de criminalizar, de dañar y odiar a todas las personas que están fuera de esos modelos normativos del género y de la sexualidad, y que pues lo que desean es eliminarlos prácticamente, que no tienen el derecho de vivir, porque pues han orientado ellos esas formas diferentes en el que se debiera vivir. Acá podemos ver que hace pocos años escuchamos cómo el presidente Jimmy Morales dijo durante la independencia: Guatemala y nuestro gobierno cree en la vida, nuestro gobierno de Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. Una vez más se está imponiendo esa idea, ¿verdad? Se nutren esas ideas de la heterosexualidad y de cómo deben estar conformadas las familias. Bueno, el cristianismo es otro de los poderes, ¿verdad?, conservadores, que prácticamente ha inculcado ideas bastante extremistas y radicales en cuanto a la diversidad sexual. Acá tenemos que prácticamente es represivo en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las pasiones, a los deseos, al cuerpo. Generalmente, pues, se nos dice, ¿verdad?, que el bien, el mal, el pecado, la salvación, el cielo, el infierno, lo que es puro, lo que no lo es, y todo lo ve mal en cuanto al contacto con el cuerpo, y que únicamente, pues, la sexualidad está vista desde el fin de procrear y no de generar placer, ¿verdad? De que es malo acariciarnos, que es malo la masturbación, que lo erótico es del diablo y que del demonio. Entonces, eso pues se viene instalando en nuestro imaginario desde que nacemos prácticamente. Acá nos dice que tiene una moral restrictiva basada únicamente en la relación de hombre y mujer. Es vista de la procreación. Ciertamente ha descalificado históricamente a la homosexualidad por considerarla una aberración, un pecado, un vicio depravado, una enfermedad psíquica, una inclinación desordenada y otras calificaciones semejantes, pues que históricamente se han ido recalcando, ¿verdad? Y que quiera o no, también se va fomentando ese odio, va fomentando la violencia, la criminalización e inclusive la muerte. Entonces el Estado como el cristianismo pues fomentan la violencia. Tenemos también, acá nos dice que no han sido pocos los homosexuales que, lejos de reconocerse víctimas de un sistema de exclusión, se han sentido responsables de los propios males sociales que padecen, es decir, que la víctima se transforma en victimario. Seguramente todas nosotras hemos tenido o hemos visto cómo personas de la comunidad LGTBI pues se han sentido culpables, han pensado que ellos son un mal, y cuando no ha sido así, ¿verdad? El mismo sistema ha impuesto y ha hecho que estas personas se sientan así. Luego tenemos la educación. Pues la educación también es un eje central que pues de cierta forma ha tenido una visión también radical y extremista. Primero porque ha sido una educación bastante occidentalizada, aborda la sexualidad desde la heterosexualidad, fomenta la discriminación, también instala ese orden social desde la niñez, ¿verdad? Mediante todas esas construcciones subjetivas que se van creando durante toda nuestra educación. Tenemos acá que también se fomenta que la diversidad sexual es una enfermedad, es una patología. Acá tenemos que, según el DSM y el CIE,
pues prácticamente han fomentado que la población transgénero y transexual prácticamente están como viviendo una incongruencia en relación al género, se cambian el nombre. Prácticamente lo que hace esto es cambiar el nombre de la categoría, pero la intención de despatologización aún se encierra en esa incertidumbre, ¿verdad? Durante varios años, pues la población LGTBI ha hecho una lucha constante hacia todos los conceptos que ha aportado, digamos, la psiquiatría y la psicología, porque se les ha visto como personas enfermas, ¿verdad? Entonces ellos han tenido una lucha bastante fuerte para poder ir viendo esto de una forma diferente, ¿verdad? Y no tanto como una enfermedad y dejar de estigmatizarles. En la educación también vemos cómo los docentes temen hablar sobre la sexualidad y muchas veces si hablan de la sexualidad lo hacen desde la heterosexualidad y también lo hacen desde la violencia. No se abren a ver más allá. Y bueno, en todos los centros educativos, pues de una u otra forma, pues sí se practica la homofobia, ¿verdad? Todo ese bullying que se les hace a la niñez, a los jóvenes, que de alguna forma pues pertenecen a la comunidad LGTBI. Y bueno, finalmente tenemos que la sociedad, la cultura, la familia y todos los medios de comunicación pues fomentan esas formas conservadoras, radicales y extremistas de ver la vida. Primero porque generalmente la población LGTBI pues ha vivido bastante rechazo, tanto físico, verbal. A veces las personas pues evitan el contacto con ellas, se les discrimina, se les excluye y pues simplemente no se quiere, ¿verdad? No se desea ver personas así y el objetivo pues es exterminarlos, ¿verdad? Es que no vivan porque quieren mantener como un orden social basado en el patriarcado. Muchas veces también desde la sociedad se van generando como algunos chistes, algunas bromas que supuestamente son aceptables, pero que a la larga pues son formas también de estereotipos y de desvalorización. Se relaciona bastante la homosexualidad con la feminidad. También, pues la sociedad, la comunidad LGTBI, pues muchos de ellos durante su desarrollo, su crecimiento, pues van como recibiendo ciertos apodos y en algunos casos simplemente pasan desapercibidos, los ignoran como si no existieran, ¿verdad? Se da bastante en las familias de que si ven a un hijo, a un tío, pues como si nada, ¿verdad? De eso no se habla, eso es pecado, eso es malo y que esté ahí en silencio, ¿verdad? Entonces, en general, pues la normalidad es la heterosexualidad, que es por lo tanto natural, eso es lo que ve el sistema, y que todo desvío de la heterosexualidad es una normalidad, eso es malo, eso es enfermizo, y que toda la normalidad también es una perversión de la naturaleza. Pues eso es lo que muchas veces fomenta la sociedad, se fomenta en la familia, y no digamos por los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces prácticamente acá los poderes conservadores pues influyen también en nosotros y en nosotras, de repente en nuestra propia familia, ¿verdad? De que cuando desconocemos los derechos de la diversidad sexual o desconocemos los propios derechos de una vida digna y justa, pues entonces tendemos a caer en estas actitudes, ¿verdad? Y pues eso sería únicamente. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias por las exposiciones del día de hoy. Están muy interesantes aproximarnos cada vez más a esos análisis, a esas reflexiones, a esas discusiones que hay en este momento y también entender esas lógicas históricas y también las lógicas que contemporáneas y que esto puede dar también el camino, cómo se están manejando las tendencias sobre la diversidad sexual que está relacionada al poder, a la violencia, está relacionada a los sistemas económicos y que tiene mucho que ver el lenguaje, el sistema del lenguaje que tenemos a nivel regional, a nivel internacional, cómo esto se va marcando. Así que
agradezco las exposiciones que se dieron, se ve la dedicación de cada uno de los grupos y de cada una de las personas. Solamente a los 2 grupos que expusieron, suban como reseña algunas de las presentaciones que nos hicieron ver hoy, y las otras, si pueden, pues los link a través del Drive, pero en sus tareas subir esas como tareas de reseña. Agradezco entonces, les voy a subir en la plataforma la información que les había mencionado. Quería decirlo verbalmente porque muchas veces queda en el documento, pero no se entiende, entonces lo quise decir verbalmente. Y de nuevo lo voy a subir en la plataforma para que ustedes estén informados de cómo vamos a terminar el semestre, que prácticamente estamos a un mes de terminar el segundo semestre, y pues yo creo que lo que podemos hacer es ir avanzando para que no dejemos todo a última hora. Así que gracias, nos vemos y mil disculpas por el inconveniente de la conexión este día. Que estén muy bien. Doctora, disculpe, antes de terminar la clase, no sé si podríamos aclarar lo que pasó con el grupo 4. Sí, por favor, si ustedes pueden, para los que ya no, pues se pueden retirar, y tal vez si ustedes quieren que lo hablemos, está bien. Feliz día.